Bienvenidos a la videoguía. Vamos a intentar explicar y aclarar dudas con respecto al calendario. Vamos a intentar ser lo más claros posibles, así que bueno, vamos a ello. Esperemos que os sea de ayuda. Pues vamos a usar el dossier que hicimos para que nos sirva de guía, ya que está más esquematizado y yo creo que nos puede servir mejor de ayuda. Y a su vez, pues vamos a ir mostrando partes del acta en las que menciona todo lo que vamos hablando. Según vayamos explicando cada situación, vamos a ir sobre la marcha dando respuesta a todos los facts, las preguntas frecuentes que nos hemos ido encontrando y nos habéis ido trasladando durante estos días. Esta primera página es un poco de introducción, es interesante si podéis que os la leáis. Con respecto al calendario referido al acta, hablamos sobre la puesta en marcha del calendario, que sería para el 1 de enero del 2022 o por causa de fuerza mayor hasta el 1 de abril de 2022. Aquí hay un fact claro que nos hace mucho la gente es respecto a por qué no introducimos el calendario en el año 2021. Y es que, claro, debido al cambio grande de sistema, de secuencia, esto requiere una nueva puesta en marcha, cambios informáticos, licitaciones para dichos trabajos. Entonces es algo que retrasa mucho. Luego también hablamos del calendario provisional que haremos durante el año 2021 y que explicaremos más adelante. En esta segunda página hacemos una pequeña introducción de lo que van a ser los nuevos calendarios. Entonces, si me permitís, me voy a ir más adelante a buscar lo que son los calendarios, los explicamos y volvemos de nuevo aquí. Pues aquí tenemos la versión 2.2, que nos referimos al de 2 fines de semana consecutivos. Hemos hecho un esquema de secuencia que podemos ver aquí arriba, en el que la primera semana hemos puesto que se libra martes, sábado, domingo. La segunda sería lunes con sábado, domingo, de tal manera que ahí entre la semana 1 y 2 tendríamos un puente de sábado, domingo, lunes. En la semana 3 tendríamos el jueves y el viernes. Y en la semana 4 tendríamos el miércoles. Entonces, si nos vamos un poquito más para abajo, tenemos un calendario completo de ejemplo en el que ya metemos los días de trabajo complementarios que han sido necesarios para poder subir el porcentaje personal de un 50 a un 56,25 y poder cubrir servicios ya que no llegábamos. Entonces, estos días, lo que te permite este calendario es pagar esos días con fines de semana completo. Eso hace que podamos tener más fines de semana completos como tal. Entonces, de tal manera que 12 de los 16 subgrupos tienen 23 fines de semana y 4 de los 16 tienen 22 fines de semana completos. En este calendario los complementarios se pagan cada 16 semanas, de tal manera que tienes 3 complementarios al año, 12 de los 16 subgrupos, y luego 4 de esos 16 subgrupos tienen 4 complementarios al año. Este nuevo calendario versión 1.1 nos referimos al calendario con fines de semana alternos, es decir, un fin de semana sí, un fin de semana no, que es el gran atractivo que tiene este calendario. Hemos hecho un cuadrante con la secuencia para poder explicarla, de tal manera que la semana 1 sería lunes, sábado y domingo, la semana 2 sería jueves, viernes, la semana 3 sería martes con sábado y domingo y en la semana 4 sería el miércoles. Hemos hecho también una simulación a año completo en la final de la página, con metidos ya los días complementarios. Estos días complementarios son los necesarios para poder cubrir servicio, pasando del 50% al 56,25% de personal necesario. En esta ocasión se haría cada 8 semanas la secuencia, pero solo dando un día del fin de semana, es decir, o el sábado o el domingo, de tal manera que lo daríamos alternativamente cada 8 semanas uno de ellos, es decir, 8 semanas damos un sábado, 8 semanas damos un domingo, 8 semanas damos un sábado y así alternativamente. De esta manera al final acabas dando 6, 7 en todo el año, quedando 19, 20 fines de semana y 6 o 7 sábados, domingos sueltos. Pues volviendo a la página 2, vamos a explicar todas las situaciones, tanto las que han causado incertidumbre para despejar dudas, como las que realmente han cambiado y explicarlas. Tema vacaciones. Aquí es importante dejar claro que no conlleva ningún tipo de cambio ni las vacaciones de invierno ni en las de verano, es decir, seguimos con los mismos ciclos, los mismos periodos, el mismo número de días, todo exactamente igual. La única diferencia para bien es que las vacaciones de invierno, los PCAs, van a poder ser cambiados entre agentes sin ningún tipo de limitación, es decir, se va a poder cambiar PCA por PCA, PCA por días libres, sin ningún tipo de limitación en tiempo, es decir, lo podemos hacer durante todo el año natural y se va a poder hacer más de un cambio, es decir, una vez que hagas un cambio puedes volver a realizar más cambios.
PAPs, sobre todo que quede claro que no modificamos el número de PAPs que tenemos, que la gente a lo mejor se puede hacer un poco de lío con el cupo. Cuando hablamos de cupo hablamos de la disponibilidad de números de PAPs en cada día, no del número de PAPs que tenemos, que son 11 y los vamos a seguir teniendo, 7 gratuitos y 4 de pago. Lo que varía ligeramente son los cupos. Los cupos actualmente... la explicación sería los días de diario de todo el año se mantienen los cupos de PAP actuales. En los domingos de invierno se mantiene también exactamente igual. En los sábados se ajusta a los domingos de invierno, que el cambio es muy ligero. En los domingos de verano cambian los cupos, sí que cambian los cupos de PAP de un 8 a un 5% de personal. Y en los sábados pasa de un 8 a un 4% de personal. Cambios consigo mismo. Pues los cambios consigo mismo entre diario continuaría igual que en la actualidad, es decir, con las mismas limitaciones, con la misma normativa. Se pueden hacer los cambios en las mismas circunstancias y con las mismas limitaciones. Los domingos seguiría igual también, es decir, tendríamos un cupo mínimo de 10 y sería cambios de domingos por domingos. Y los sábados es lo que se asemeja a lo que es un domingo, es decir, los sábados se tendría que hacer también cambio por sábado y con un mínimo cupo de 10. Los cambios entre agentes cambia, es decir, ahora vamos a poder cambiar sin limitación en el tiempo y dentro del año natural. Vamos a poder cambiar entre nosotros todos los días de descanso del año, excepto los que son vacacionales, es decir, todos los descansos de PFA, los PFA como tal, los descansos dentro del PFA, PFA por descanso, todas las situaciones que se puedan dar se van a poder hacer sin limitación en número de cambios también. Podemos hacer varios cambios sobre ese cambio. Es decir, yo cambio un PFA con alguien, con un descanso con alguien, y luego lo puedo volver a cambiar. Solamente tenemos que tener en cuenta, también van a cambiar, ya no nos van a nombrar en el servicio, sino que va a haber hay una tabla de situaciones, pero para que todos nos entendamos, siempre que hagamos un cambio de PFA tuyo propio como tal, pero no de descanso dentro del PFA, sino PFA tuyo propio, es decir, si yo tengo vacaciones del 1 al 28 de enero y en una jornada mía de trabajo descanso porque tengo PFA, ese es un descanso de PFA tuyo. Ese día vas a tu propio equipo y en el resto de circunstancias vas a ir al del equipo contrario. Y en las circunstancias en las que se hagan dobles cambios, independientemente del origen del cambio, a partir del segundo cambio siempre irás al equipo del compañero. Al día, por reconocimiento médico fuera de la jornada, se le cambia su condición de vacación, pero mantiene todas las condiciones inherentes a cualquier día de vacación, como son los complementos por IT, etcétera. Y eso es una propuesta de la parte social para que ese día pueda ser susceptible de cambio. Los suplentes. Es necesario que quede claro que todo suplente tendrá perfectamente asignado todos sus días de trabajo, tanto entre diario como fines de semana. Los fines de semana que pueda coincidir con el fijo, el suplente estará asignado al otro equipo dentro de suplencia que quede libre. En la actualidad, 2 suplentes cubren a 5 equipos. Con el nuevo calendario, un suplente cubrirá a 3 equipos. A raíz de esto, la verdad es que nos llega un muy frecuente y es la pérdida de equipos, porque se necesitan menos suplentes, lógicamente. Si bien es cierto que de los actuales 350 suplentes que tenemos entre todos los turnos pasaríamos a 295 aprox, también es cierto que te permite la creación de nuevos equipos fijos necesarios con sus correspondientes suplentes, ya que tenemos un déficit de entre 80 y 90 equipos fijos entre diario para cubrir las tablas que nos pide el consorcio y que viene cubriéndose con refuerzos, reservas, etcétera. Y esto se podría hacer sin perder el porcentaje en el que se viene trabajando de 70% equipos fijos y 30% equipos reservas, contándolo entre macro, reserva de turnos y correturnos. Que se lo quieren saltar y se niegan a crear de nuevo parte de los equipos fijos que hayamos perdido y tal y cual, pues puede ser y lo tendríamos que pelear. Pero vamos, creo que la empresa ha demostrado que no necesita excusa para reducirnos equipos cuando le dé la gana, y lo demuestra lo más de 200 equipos perdidos entre fijos y suplentes en los últimos 3 años. Vamos, en nuestra más humilde opinión, creo que se nos quedaría, qué cara se nos quedaría si lo rechazáramos por esta cuestión y el año que viene nos redujera equipos la empresa por decreto suyo. Continuidad de la masa técnica. Este es un tema que hemos querido añadir porque lo consideramos interesante. En ella se va a trabajar la posibilidad de entrar y salir en el mismo sitio, que es un tema que va a ser complejo. Además, la empresa nos quería proponer opciones para mejorar el servicio durante el fin de semana. Es más, ese fue un tema que insistieron bastante hasta el último día, como por ejemplo con las famosas guardias en fin de semana, en las que nos llegaron a ofrecer la recuperación de esos días del trabajador en los días de diario más una cuantía económica. Pero bueno, aunque en cierto momento podía resultar interesante de parte del colectivo, finalmente esto quedó fuera del acuerdo, ya que podía resultar conflictivo. Además, creemos que merece una consulta propia.
Así que bueno, si se realizara algo interesante, pues ya lo propondríamos al colectivo como tal. Días complementarios. Nos referimos a estos fines de semana o días de fin de semana que marcamos en amarillo. Los marcamos en amarillo para diferenciarlos de la secuencia normal de libranza. ¿Por qué? Porque se basa en otra secuencia distinta en base a los subgrupos que se han creado. Se hace de manera rotativa para aumentar ese porcentaje del que hemos hablado que es necesario para poder cubrir servicio, para subir del 50 al 56,25. Pero son días de trabajo normal. Tenemos que tener en cuenta que son días de trabajo normal, no son débitos, que eso está trayendo mucho fallo, mucha pregunta y mucho error, que la gente dice, bueno, entonces me puedo cambiar estos días por días de PCA. No, estos son días de trabajo, tenemos que tener en cuenta que son días de trabajo, se han marcado de amarillo para diferenciarlos por lo que os he contado, pero son días de trabajo, vas a ir a tu equipo, a tu servicio, a lo que tengas asignado anualmente, de ninguna otra manera. La única diferencia es que los días que la gente que tenga jornadas reducidas sí que no se les tendrá en cuenta. Días de cómputo. Nos referimos a todos los supuestos en los que por el cómputo anual, de vacaciones, vacantes, jornadas reducidas o cualquier otra circunstancia en las que te salga a deber o a pagar días, haya que regularizarte. Entonces, hasta ahora todo esto no estaba establecido. Lo único que pasaba es los débitos que te ponían y luego cuando llegaba a ciertas fechas, sobre todo verano, pues te llamaban y te decían nos debes un día y lo tienes que pagar en 3 meses y todo el problema que todo ello generaba. Entonces, para regularizar esto, se han creado tres fechas para poder regularizar a todo el mundo por igual en los mismos días. Entonces, habrá una primera fecha que será el 20 de diciembre, donde en base a las vacaciones, a tu cuadrante anual, etcétera, pues te salga un número de días a deber y entonces harán el cómputo a todo el mundo se le regularizará con las mismas características. Y luego, una vez que pase el año, si tú cambias tus vacaciones en marzo, por ejemplo, en abril te habrán un nuevo cómputo, te saldrá una nueva referencia y así seguidamente. Así luego será en julio y a partir de julio ya será individual. Entonces, si no has hecho ningún cambio, el cómputo será igual, pero bueno, va a ser para todo el mundo por igual. Entonces, lo podrás hacer en base al cómputo que haya a todo el año natural en los días que haya cupo, o lo puedes hacer también con tus propios días de PFA y canjearlo por días de PFA. Es decir, me debes un día, pues te doy este día concreto de mis días de PFA. Todo puede ser cualquier día de tu PFA, excepto los 7 primeros que son vacacionales en los periodos de 28 días. Por otro lado, si decides no pagar estos días con tu PFA y hacerlos en base al cupo que haya y que te asignen, te asignarán en tu estación que tengas en tu entrada anual, en tu servicio anual, y dentro del macroturno que esté encuadrado tu turno. Y el que no tenga un macroturno dentro de su turno, como puede ser los 530, que no tienen un macro como tal, será dentro de su maxiturno, es decir, entrará a su estación de entrada en sus cuadros anuales y a su turno, a su 530. Débitos. Es interesante saber que el calendario queda muy ajustado a la jornada anual y apenas tendremos débitos. Y que incluso con un poco de suerte, si durante la negociación del convenio conseguimos reducir una jornada más, pues lo mismo nos quedamos entre 0 y créditos. Pero bueno, no obstante, quedará algún débito por asignar. Ese débito se ha llegado al acuerdo de que no se asigne ya en domingos. Ese débito será asignado en día de diario y además ese débito podrá ser pagado por un día de nuestros PFAs. Por otro lado, en caso de pagarlo en el día señalado, se te asignará, como hemos hablado anteriormente, dentro de tu macroturno y en la estación de entrada que tengas en tus cuadros anuales. En caso de los suplentes, será en la primera de sus suplencias. Los 20 turnos con fines de semana y festivos, eso sí que quedan suprimidos. Al final fue una de las cosas con las que pudimos dar a cambio para aumentar el porcentaje en fines de semana y tal que nos pedían. Además, tuvimos en cuenta que ya íbamos a tener bastante fin de semana, que es rotativo cada 5 años, que no le afecta a nadie en concreto, pero siempre le llega a los mismos, no es algo accesible a todo el mundo. Entonces, bueno, fue algo con lo que tuvimos que ceder. El tema de las noches. El tema de las noches fue una pelea importante, se intentó hacer de muchas maneras. Al final lo que se ha creado es un calendario similar a los que tenemos, simplemente que se libra todo un día antes, para que ellos puedan librar el viernes sábado. Quedarían encuadrados los N11, N12 y los reservas de turno de N11 y N12. En esto ha quedado mucho rollo, ha habido S3 que se han puesto en contacto, que a lo mejor a ellos les habría venido bien. A ver, entendíamos que al final el S acaba durmiendo
por la noche, al final tiene una vida parecida a los del día anterior. Lo entendimos así. Que en un futuro los S o vemos que hay un clamor general de los S por también acogerse, bueno, pues se peleará o se intentará que se acojan también los S en un futuro. Pero bueno, de momento vamos a coger esto y ya veremos otras circunstancias. Luego vamos a tener un calendario provisional para 2021. Este calendario provisional es sencillo. A ver, esto es la secuencia que tenemos actualmente del viernes-sábado. Cogemos ese sábado, pum, nos lo llevamos al sábado del domingo cojo y lo ponemos ahí. Entonces, que dejaríamos el viernes cojo. No lleva más cambio que ese, no lleva ningún problema. Los suplentes van a suplir de la misma manera, que es otra de las preguntas frecuentes. Sería simplemente, este cambio sería durante el 2021 cuando se pueda implantar. Es decir, la idea es el 1 de enero de 2021. Si al final se nos alarga la votación y empezamos más tarde, tendrá que ser más tarde, alargar cuadros y empezar más tarde. Reducciones de jornada, ¿qué no cambia? A ver, es importante saber que se mantienen todas las condiciones que rigen la modalidad de reducción de jornada del 50% en días libres. Es decir, por ejemplo, el 50% de trabajo y 60% de nuestro salario sigue igual que hasta la actualidad. Luego, el tema de la reducción de jornada con trabajo en sábado, domingo y festivo, eso sigue igual, se mantiene la vigencia en los términos actuales, no hay cambio ninguno. ¿Qué es lo que cambia? Entonces, pues cambian el modo de poner los días compensatorios en nuestro calendario, es decir, ya no se libran los 2 días anteriores a los que ya libramos, que era como en la actualidad, sino lleva un sistema distinto que no es secuencial y que tendremos que aprender. Y el otro cambio importante son las 2 opciones de calendario compensatorio que va a haber disponibles, en las que el trabajador tendrá la opción de elegir libremente a cuál acogerse. Como podéis ver, aquí tenemos el primer tipo de compensa, que es con fin de semana, que es la principal diferencia, en la que se mete en 2 días, uno en sábado y otro en domingo, y los otros 7 sería durante la semana. Y luego tenemos la otra opción de compensa sin fines de semana dentro de la secuencia. Esto se hizo para los compañeros que prefieren librar entre diario, que es lo que buscan, librar entre diario, cambiando sus fines de semana por días entre diario, y que no quieren acogerse al sistema de fines de semana y festivos, porque al fin y al cabo te dejan en el correturnos, no puedes cambiar días y tal. Sabéis que con el anterior sistema, sabéis que no se puede cambiar los compensas, son días inamovibles, entonces con el anterior sistema lo que haces es fijar 2 días en fin de semana. De esta manera tienes todos los días, los 9 días de compensa los tienes metidos entre semana, y si tú quieres cambiar tus días de fin de semana por entrediario, tienes prácticamente todo el mes librando entre semana, excepto 2 días, es decir, de las 4 semanas, solo 2 días se te quedarían colgados dentro de tus días de entre semana, y sería una posibilidad bastante interesante para los compañeros. Por otro lado, anotar que los días complementarios dentro del calendario estarían exentos de trabajar, es decir, estamos hablando de los días estos en amarillo que de manera secuencial por los subgrupos se trabaja de manera extra, digamos. Por último, notar que los días de regularización de jornada que pueda generar este modelo de reducción con el nuevo sistema podrán disfrutarse exclusivamente en días laborables, de lunes a viernes, para lo que será de aplicación los cupos que hay establecidos y de los que ya hemos hablado. Se calcula que aproximadamente a una persona que haya estado todo el año con este tipo de reducción de jornada tiene 3 créditos aprox. Tenemos que hacer referencia a un último calendario presentado en el último momento, el cual vamos a mostrar tomando como base el acta que se anexará al respecto y que iremos viendo. Este será un calendario, digamos que híbrido entre los dos ya explicados, ya que se toma como referencia el calendario 2-2, cambiando de sitio el martes y el lunes, subiéndolos a la semana anterior de cada uno, de tal manera que el martes se une al miércoles y el lunes es el que se queda cojo. Y por otro lado, se usa el pago de los días complementarios por días sueltos mediante los subgrupos, que se usa en el sistema de 1-1, pero cada 7 y 9 semanas, quedando este calendario con 19 fines completos y 6 o 7 sábados y domingos sueltos, como en el 1-1, pero con la diferencia que tiene menos cojas. Llegados a este punto, es cuestión de que cada uno elija la opción que más le convenga en base a los beneficios de cada calendario. No somos nosotros los que tenemos que pedir ni uno ni otro, y ni siquiera si lo queréis o no. Lo que queremos es que lo analicéis concienzudamente y votéis en consecuencia. Por lo que, tras explicar todo lo concerniente al preacuerdo, vamos a acabar a hacer un breve resumen de los 3 calendarios mientras mostramos de fondo el acta completa. Pues a ver, calendario 1-1, que es el que tiene un sistema atractivo de sistema de libranzas con fines de semana de manera alterna, es decir, uno sí, uno no. Es un calendario que no te hace trabajar nunca más de 4 días consecutivos, es más, solo hay 2 de 4 días y el resto son de 3 y 1 de 2. Y bueno, sin tener en cuenta los compensatorios, los complementarios.
y en el que se libran pues entre 19 o fines de semana o 20 fines de semana completo y 6 y 7 sábados o domingos sueltos. Luego tenemos el calendario 2-2, que es el de los 2 fines de semana consecutivos, en los que el atractivo está en los 23 fines de semana completos para el 75% de los trabajadores y en el que tiene un puente de 3 días, de sábado, domingo, lunes, que te ofrece cada ciclo. Es un calendario que, aunque tiene menos cojas que el 1-1, bien es cierto que tiene ciclos de trabajo algo más largos. Y luego tenemos el último calendario propuesto, que denominaremos de momento el 2-2, con ciclos de complementarios en días de fines de semana sueltos. Es un formato que tiene como atractivo ser el calendario con menos cojas, aunque los ciclos de trabajo sean algo más largos que el 1-1 y similares al 2-2, pero sería un calendario que se quedaría con 19-20 fines de semana y 6 o 7 sábados y domingos en total sueltos. Poco más que añadir con respecto a los calendarios en general. Es verdad que hay compañeros que nos preguntan que si no hay manera de no tener cojas. Y bueno, ya nos gustaría, pero con el número de descansos actual es que no nos da. Necesitaríamos un cambio en el sistema o al menos el reparto de los PFA durante todo el año para conseguirlo, y que no fue posible. Y sin más, esperamos haber abarcado todos los aspectos. Y aunque siempre habrá algo que nos habremos dejado, esperamos que os haya servido de ayuda.